Mi nombre es Ricardo, y hasta hace no mucho, creía que la vida consistía en mantener un equilibrio precario, una especie de cuerda floja sobre un abismo de expectativas familiares. Tengo 35 años, una esposa maravillosa, Sofía, cuyo amor es el ancla de mi mundo, y un hijo, Mateo, de 13 años, que posee una sabiduría y una sensibilidad que a menudo me dejan sin aliento. Ellos son mi verdadero norte, mi refugio. Sin embargo, existía otro universo paralelo, el de mi familia de origen, donde las reglas eran distintas, más frías, dictadas en gran medida por mi madre, Victoria. Desde que Sofía entró en mi vida, y con ella Mateo, quien entonces era un niño pequeño que Sofía criaba sola con una fortaleza admirable, sentí una corriente subterránea de desaprobación por parte de mi madre. Nunca fue una hostilidad abierta, no al principio. Victoria era experta en el arte del desdén sutil, de las frases ambiguas que dejaban un regusto amargo, de las omisiones que gritaban más que cualquier insulto. Para ella, Sofía siempre fue la esposa de Ricardo, y Mateo, bueno, Mateo era una extensión de esa otredad, alguien que no llevaba la sangre Calvel de la manera que ella consideraba pura o, al menos, prioritaria. La noticia de mi ascenso en el trabajo, a director regional, fue recibida con la predecible fanfarria por parte de mi madre. Hay que celebrarlo, Ricardo. Una cena familiar, como debe ser, anunció por teléfono, su voz con ese tono que no admitía réplica. Una parte de mí sintió un chispazo de orgullo, el deseo infantil de complacerla, de sentir su aprobación. Pero otra parte, la que vivía la realidad cotidiana de las tensiones, se encogió. Sabía lo que significaban esas cenas, un campo minado de comentarios velados, de comparaciones odiosas con mi hermana Teresa y sus perfectos hijos, y de una constante evaluación silenciosa hacia Sofía y Mateo. Recuerdo la conversación con Sofía esa noche. ¿Estás seguro de que quieres ir, amor?, me preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de resignación y preocupación. Es por mi ascenso, mamá quiere celebrarlo, respondí, casi como una disculpa. Ella asintió, sin decir más, pero conocía esa mirada. Era la mirada de quien se prepara para una batalla que preferiría no librar. En los días previos, la ansiedad crecía en mí como una mala hierba. Me encontraba reviviendo desprecios pasados, la vez que mi madre olvidó invitar a Sofía a un evento familiar importante, o cuando se refirió a los logros de Mateo en la escuela con un simple "qué bien", antes de pasar a enumerar con detalle las proezas de mis sobrinos. Yo, cobardemente, a menudo optaba por el silencio, por cambiar de tema, diciéndome que era para mantener la paz. ¡Qué iluso! La paz que yo creía preservar era solo la ausencia de un conflicto abierto, pero el malestar, la herida silenciosa, seguía ahí, carcomiendo la autoestima de las personas que más amaba. Sofía, como siempre, intentó poner su mejor cara. Planchó la mejor camisa de Mateo, una azul marino que le sentaba de maravilla, y eligió para ella un vestido discreto pero elegante. Mateo, a sus 13 años, era dolorosamente consciente de la dinámica. ¿Crees que a la abuela Victoria le guste mi nuevo corte de pelo, papá?, me preguntó la víspera, mientras intentaba peinar sus rizos rebeldes. Le dije que se veía muy guapo, pero evité responder directamente a su pregunta. ¿Cómo decirle que, probablemente, a su abuela le importaría muy poco, o encontraría alguna pega sutil? La carga de esas expectativas no dichas pesaba sobre todos nosotros mientras nos preparábamos para una noche que, en el fondo, temía que solo sirviera para recordarnos cuán lejos estábamos de ser la familia unida que mi madre pregonaba. Llegamos a casa de mis padres puntuales, como exigía el protocolo no escrito de mi madre. La puerta se abrió y allí estaba Victoria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, un gesto más de formalidad que de genuina bienvenida. Ricardo, hijo, qué bien te ves. Sofía. Mateo, dijo, su voz recorriendo nuestros nombres como si pasara lista. Mi padre, un hombre de pocas palabras y menos confrontaciones, nos saludó con un movimiento de cabeza desde su sillón. Mi hermana Teresa, su esposo y sus 2 hijos ya estaban allí, ocupando el centro del salón como si fuera un escenario. Los saludos fueron una ráfaga de besos al aire y cumplidos superficiales. Teresa, siempre un reflejo de mi madre,
escudriñó a Sofía de arriba abajo con una rapidez casi imperceptible antes de dedicarle una sonrisa tensa. Sus hijos, mis sobrinos, apenas levantaron la vista de sus dispositivos electrónicos. La atmósfera, desde el principio, fue densa. Intenté iniciar conversaciones ligeras, hablar del trabajo, del clima, cualquier cosa que pudiera desviar la atención de los puntos de fricción habituales. Pero Victoria tenía su propia agenda. Y bien, Mateo, comenzó, dirigiéndose a mi hijo con una familiaridad que sonaba forzada. ¿Sigues con eso de dibujar? Tu primo Daniel acaba de ganar un concurso de matemáticas a nivel estatal. Eso sí es algo con futuro, ¿no crees? Mateo, que amaba dibujar y tenía un talento natural, solo murmuró un sí, abuela, y bajó la mirada. Vi cómo Sofía apretaba discretamente su mano bajo la mesa. Sentí una punzada de ira, una vieja conocida, pero la tragué, como tantas otras veces. Mamá, Mateo es muy bueno dibujando, tiene mucha creatividad, intervine, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Victoria me dedicó una mirada condescendiente. La creatividad está bien, Ricardo, pero hay que ser práctico en la vida. La cena transcurrió entre comentarios de ese calibre. Cada logro de mis sobrinos era magnificado, cada interés de Mateo, minimizado o comparado desfavorablemente. Sofía era sometida a un interrogatorio sutil sobre su trabajo de medio tiempo, sus decisiones como madre, todo envuelto en una falsa preocupación. Sofía, querida, ¿no crees que Mateo pasa demasiado tiempo solo? Quizás deberías considerar estar más en casa, sugirió Teresa, con una dulzura ponzoñosa. Mateo está muy bien cuidado y es un chico responsable, Teresa. Además, mi trabajo me permite flexibilidad, respondió Sofía, su voz calmada pero firme. Admiré su entereza, mientras yo me sentía cada vez más pequeño, más culpable por mi incapacidad de detener aquella corriente de hostilidad encubierta. Hacía bromas forzadas, intentaba cambiar de tema, pero era como intentar detener una marea con las manos. Mi padre permanecía en silencio, comiendo con la cabeza gacha, como si la comida fuera lo único digno de su atención. Siempre había sido así, un espectador pasivo de las dinámicas impuestas por mi madre. En ese momento, lo entendí menos que nunca. Mateo, que al principio había intentado participar, responder educadamente a las preguntas de su abuela y su tía, se fue replegando sobre sí mismo. Sus hombros se encorvaron ligeramente, su voz se volvió casi inaudible. Sofía le pasaba la mano por la espalda de vez en cuando, un gesto de consuelo que solo ellos dos entendían en su totalidad. La conversación, inevitablemente, derivó hacia la familia. Mi madre comenzó a hablar de un primo lejano que se iba a casar, de la importancia de mantener el apellido, de las raíces. Era su tema favorito, uno que, casualmente, siempre servía para trazar una línea invisible entre los verdaderos Calvel y los demás. Hablaba del linaje, de la sangre, con una solemnidad que me resultaba cada vez más sofocante. Miré a Sofía, vi la tensión en su mandíbula. Miré a Mateo, vi cómo jugaba con la comida en su plato, ausente. Y sentí que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. La cuerda floja sobre la que había caminado durante tanto tiempo comenzaba a deshilacharse peligrosamente. El ambiente ya estaba cargado, casi irrespirable, cuando mi madre decidió asestar el golpe final. Estaban hablando de alguna vieja anécdota familiar, una de esas historias que se cuentan una y otra vez para reforzar la idea de un pasado glorioso y exclusivo. Mateo, en un intento quizás de conectar, o simplemente por cortesía, hizo un comentario inocente sobre la historia. Victoria giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos, fríos y calculadores, lo examinaron como si fuera un insecto bajo un microscopio. Hubo una pausa, apenas un segundo, pero suficiente para que todos en la mesa sintieran la inminencia de algo desagradable. Entonces, con una claridad que helaba la sangre y un tono que pretendía ser casual pero que estaba cargado de veneno, mi madre dijo, mirando a Mateo pero hablando para que todos la oyeran, bueno. Él no es realmente uno de nosotros, de todas formas. Las palabras cayeron sobre la mesa como esquirlas de hielo. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia. El tintineo de los cubiertos cesó. Las respiraciones parecieron contenerse.
Vi el rostro de Sofía palidecer instantáneamente, sus ojos se clavaron en su plato, pero pude ver el temblor en sus labios. Yo me quedé paralizado, la comida a medio masticar en mi boca. La brutalidad directa de la afirmación me dejó sin aire. Era la materialización de años de rechazo sutil, ahora expuesta sin ningún tipo de filtro. Mateo, mi hijo, se quedó inmóvil por un instante. Su tenedor flotó sobre el plato. Pude ver cómo sus hombros se tensaban, cómo asimilaba el golpe. Por un momento temí que se derrumbara, que las lágrimas que tanto había contenido finalmente brotaran. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. Lentamente, con una calma que desmentía sus 13 años, Mateo dejó su servilleta al lado de su plato. Se irguió en su silla y luego, con una dignidad que me llenó de un orgullo doloroso, se puso de pie. No había lágrimas en sus ojos, ni rabia descontrolada. Había una claridad sorprendente, una resolución de acero. Miró directamente a mi madre, a su abuela Victoria. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, sin un atisbo de vacilación. «Qué bueno», dijo Mateo. Un murmullo ahogado recorrió la mesa. Mi madre lo miró con una mezcla de incredulidad y desconcierto, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. «Qué bueno», repitió Mateo, su voz ganando un poco más de volumen, «porque no quiero ser parte de ustedes». El silencio que siguió fue aún más profundo, más pesado. Podía sentir los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Sofía levantó la vista, sus ojos encontrando los de Mateo, y vi en ellos una mezcla de sorpresa, dolor y un inmenso amor. «No quiero ser parte de una familia», continuó Mateo, su mirada fija en Victoria, que hace sentir a la gente como basura cuando solo intentan ser ellos mismos. «No quiero ser parte de una familia que juzga y que no sabe lo que es el respeto. He intentado agradarles desde que era pequeño, abuela. He intentado que me acepten. Pero ya me cansé». Cada palabra era como un martillazo, preciso y demoledor. No había victimismo en su tono, solo la cruda verdad. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. Parecía genuinamente aturdida, como si nunca hubiera esperado que alguien, y menos aún su nieto inferior, se atreviera a confrontarla de esa manera. Teresa y su esposo se removieron incómodos en sus asientos, desviando la mirada. Incluso mi padre levantó la cabeza, observando la escena con una expresión indescifrable. En ese instante, viendo a mi hijo de 13 años enfrentarse con tanta valentía a la crueldad que lo había acechado durante tanto tiempo, sentí que una venda caía de mis propios ojos. La cobardía que me había paralizado durante años se convirtió en una vergüenza abrasadora, pero también en una incipiente determinación. Mateo me estaba dando una lección que yo, como adulto, como su padre, debería haber aprendido y enseñado mucho antes. Las palabras de Mateo resonaron en el comedor con la fuerza de una verdad largamente reprimida. El aire estaba cargado, denso con emociones no expresadas y ahora, con la confrontación abierta. Observé a mi hijo, tan joven pero tan increíblemente fuerte, y una oleada de emociones contradictorias me invadió, un orgullo inmenso por su valentía. Un dolor profundo por la herida que le habían infligido y una vergüenza aplastante por mi propia pasividad. Entonces, Mateo se giró hacia mí. Sus ojos, normalmente llenos de una luz juguetona, ahora me miraban con una seriedad que me traspasó el alma. «Papá», dijo, su voz un poco más suave pero igual de firme, «sé que me quieres, y que quieres a mamá. Pero no puedes seguir permitiendo que esto suceda. Ni a ella, ni a mí». Esa frase fue el golpe de gracia para la armadura de complacencia que había construido a mi alrededor. Era una súplica, pero también una acusación tácita. Y tenía toda la razón. Había fallado en protegerlos, en defender el santuario de nuestra pequeña familia de las incursiones tóxicas de la mía. Como si un resorte se hubiera liberado dentro de mí, me puse de pie. Puse una mano sobre el hombro de Mateo, sintiendo la tensión en sus jóvenes músculos, pero también una firmeza inquebrantable. Miré a mi madre, Victoria, cuyos ojos ahora reflejaban una mezcla de ira y desconcierto. La máscara de superioridad se había resquebrajado. «Mamá», comencé, y mi propia voz me sorprendió por su calma y su fuerza. «Ya es suficiente.
Mateo tiene razón. El silencio en la mesa era absoluto. Mateo es mi hijo. Sofía es mi esposa. Ellos son mi familia. Y si alguien en esta mesa tiene un problema con eso, entonces el problema es suyo, no nuestro. Dirigí mi mirada a Sofía, que me observaba con los ojos brillantes, una mezcla de sorpresa y alivio comenzando a reemplazar el dolor. Le ofrecí una pequeña sonrisa, una promesa silenciosa de que esta vez, las cosas serían diferentes. He ignorado esto durante demasiado tiempo, continué, sintiendo como cada palabra me liberaba un poco más. He tenido tanto miedo de hacer olas, de alterar la supuesta paz familiar, que les he permitido a todos ustedes tratar a Sofía y a Mateo como si fueran temporales, como si estuvieran a prueba constante. Debería haber hablado hace mucho tiempo. Y lo siento. Mi disculpa no era solo para mi madre o el resto de la mesa, era, sobre todo, para Sofía y Mateo. Una disculpa por cada vez que me tragué mis palabras, por cada vez que prioricé una falsa armonía sobre su bienestar. Victoria intentó recuperar el control. Ricardo, no seas dramático. Solo fue un comentario, balbuceó, pero su voz carecía de la convicción habitual. No, mamá, la interrumpí, sin alzar la voz pero sin ceder. No fue, solo un comentario. Fue cruel, fue deliberado, y fue la gota que derramó el vaso. Has pasado años haciéndolo sentir menos, y yo lo he permitido. Pero eso se acabó hoy. Teresa carraspeó, visiblemente incómoda. Bueno, creo que la cena probablemente ha terminado, dijo su esposo, rompiendo la tensión con una torpeza que casi agradecí. Sí, ha terminado, confirmé. Me volví hacia Sofía y Mateo. ¿Nos vamos? Sofía sintió, una pequeña lágrima rodando por su mejilla, pero esta vez, no era de tristeza, sino de una emoción más compleja, quizás alivio, quizás catarsis. Mateo simplemente tomó la mano de su madre. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta. Nadie intentó detenernos. Nadie ofreció una disculpa, ni siquiera un intento torpe de enmendar la situación. Era como si la verdad, una vez dicha en voz alta, hubiera creado una fractura demasiado grande para ser ignorada o reparada con simples palabras. Al salir de esa casa, sentí como si me quitara un peso enorme de los hombros. La atmósfera opresiva del comedor de mis padres fue reemplazada por el aire fresco de la noche, que se sentía limpio y liberador. No habíamos perdido una familia esa noche, habíamos comenzado a reclamar la nuestra, en nuestros propios términos, basada en el respeto y el amor genuino, no en la obligación o la apariencia. La ruptura era inevitable y dolorosa, pero en ese momento, supe que también era necesaria para nuestra sanación y nuestra felicidad futura. El viaje en coche de regreso a casa transcurrió en un silencio cargado, pero no era el silencio tenso y opresivo de antes. Era un silencio reflexivo, el tipo de quietud que sigue a una tormenta. Sofía miraba por la ventana, y Mateo, sentado en el asiento trasero, hacía lo mismo. Yo conducía, mis manos aferradas al volante, mi mente repasando una y otra vez los acontecimientos de la noche. Cuando llegamos a nuestro hogar, el ambiente cambió. Era nuestro espacio, nuestro refugio. Sofía rompió el silencio primero. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz suave, sus ojos buscando los míos. Debería haber dicho algo mucho antes, Sofía, respondí, el peso de mi arrepentimiento todavía palpable. Perdónenme, los dos. Mateo se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo breve pero lleno de significado. Está bien, papá. Lo hiciste al final. Sus palabras, tan simples, me llegaron al alma. Sofía se unió al abrazo, y por un momento, los tres permanecimos así, unidos en el centro de nuestra sala, sintiendo una conexión que se había fortalecido en medio de la adversidad. Esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, Sofía y yo hablamos largo y tendido. Le conté la vergüenza que sentía por mi pasividad, el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo. Ella me escuchó con paciencia, con esa comprensión que siempre la había caracterizado. Lo importante es que despertaste, Ricardo, me dijo. Y lo hiciste por nosotros, por Mateo. Al día siguiente, tomé una decisión.
Envié un mensaje a mi madre. No era un mensaje de ira ni de reproche, sino de claridad. Mamá, hasta que no puedas respetar a mi esposa y a mi hijo como la familia que son, y ofrecer una disculpa sincera a Mateo por tus palabras, no asistiremos a ninguna reunión familiar. Merecemos algo mejor que el trato que nos han dado. No le pedí permiso a Sofía, simplemente lo hice. Era mi responsabilidad. Mi madre no respondió. Pero esta vez, su silencio fue un alivio. Ya no era algo que me hiciera sentir culpable o ansioso. Era la confirmación de que habíamos establecido un límite necesario, uno que finalmente se escuchaba. En los días y semanas que siguieron, algo cambió fundamentalmente en nuestra pequeña familia. La tensión que solía flotar en el aire antes de cualquier posible interacción con mi familia de origen desapareció. Mateo parecía caminar un poco más erguido, sonreía con más facilidad. Ya no preguntaba con ansiedad si íbamos a ir a la próxima barbacoa familiar. Y yo no tenía que mentirle diciendo quizás. Sabíamos que no iríamos, y estaba bien. Que mi madre tanto valoraba, pero era real. Descubrí que la familia no se trata solo de lazos de sangre o de quien te acepta en su mesa. Se trata de quien está a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles, quien habla por ti cuando es arriesgado, quien te elige incluso cuando es inconveniente. Esa noche, mi hijo habló la verdad con una claridad que yo no sabía que poseía. Y yo, su padre, finalmente lo seguí. Y Sofía, mi esposa, finalmente dejó de esperar un permiso que nunca iba a llegar para sentirse suficiente. La relación con mi familia de origen quedó fracturada, quizás para siempre. Teresa me llamó un par de veces, intentando convencerme de que perdonara y olvidara por el bien de la unidad familiar, pero me mantuve firme. La unidad familiar no podía construirse sobre la base del desprecio y la falta de respeto. Meses después, en el cumpleaños de Mateo, no hubo una gran reunión con los Calvel. En su lugar, hicimos una pequeña fiesta en casa, solo nosotros tres y un par de amigos cercanos de Mateo. Preparamos su comida favorita, jugamos juegos de mesa y reímos hasta que nos dolió el estómago. Vi a Mateo soplar las velas de su pastel, sus ojos brillando con una felicidad genuina y despreocupada, y supe que habíamos tomado la decisión correcta. No perdimos una familia aquella noche de la cena desastrosa. Encontramos la nuestra. Y quizás el momento más poderoso no fue cuando Mateo se levantó y habló, ni cuando yo finalmente lo respaldé. Quizás fue cuando salimos juntos de aquella casa, callados, unidos, sin pedir disculpas, y finalmente, libres. Libres para definir la familia en nuestros propios términos, con amor, respeto y una verdad inquebrantable como cimientos.